Bueno, comenzamos la grabación entonces. Esta es la clase número 6 y hoy vamos a ver la continuación de las clases prácticas. Bien, acá tenemos y yo ahora voy a presentar toda la pantalla y ustedes me van a decir si se ve. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe, se ve re bien. Muy bien. Entonces, bueno, clase número 6 y vamos a ver ahora. La tarea para el hogar hasta ahora era el proyecto completo, ¿sí? El proyecto ya tiene que tener la idea de completitud con su introducción, materiales y métodos, la bibliografía. Obviamente, entre introducción y materiales y métodos va eh, lo que son los objetivos. Perdón, título. Muy bien. Primero, todo trabajo en ciencias de la salud, todo trabajo en ciencias de la salud necesita ser aprobado por una institución. Todos los trabajos en ciencia de la salud tienen un riesgo ético donde un profesional independiente no puede afrontar un trabajo, no tiene responsabilidad civil para afrontar un trabajo. Tienen que ser aprobados por una institución. Por eso, nosotros estamos ahora en la construcción del proyecto. Estamos en la construcción del proyecto. Y luego, ese proyecto, para ser realizado, para hacer el trabajo propiamente dicho, necesitamos la aprobación. Sin una aprobación, no podemos hacer el trabajo. Hay riesgo ético siempre. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué riesgo ético puedo tener si en realidad lo que estoy haciendo es buscando una historia clínica? Bueno, el riesgo ético es que uno difunda información sensible, por ejemplo. ¿Sí? Cuando uno busca historias clínicas, y en las historias clínicas hay información privada, hay información sensible, que si uno no tiene ese recaudo ético, lo puede difundir y va a herir, digamos, a otras personas y puede ser susceptible de un juicio por haber difundido información o privada o sensible. Entonces, yo necesito la aprobación de la institución porque es quien me va a dar el aval para poder hacer un trabajo de investigación en ciencia de la salud. Y luego lo que tengo que hacer es trabajar, hacer el trabajo propiamente dicho. El trabajo propiamente dicho en ciencia da un informe final. Cuando yo hago un informe final, eso tiene una estructura y un formato que, en el caso de ustedes, ese informe final se va a llamar tesis. O sea, yo presento un proyecto, ese proyecto me lo aprueban. Cuando me lo aprueban ese proyecto, me dicen, bueno, empieza a trabajar. ¿Y qué hago? Bueno, cumplí los objetivos y la metodología que propusiste. Luego de eso, trabajo, hago todo el trabajo que propuse y al final necesito hacer un informe final de ese trabajo propiamente dicho. Entonces, la tesis es un informe final y luego, por favor, les pido, cuando terminen la tesis y se reciban, también publiquen los resultados científicos de esa tesis en lo que llamamos paper, en una publicación científica. La única manera que el mundo avance es que los resultados de la ciencia sean publicados. Si nosotros no publicamos los resultados de la ciencia no avanza. Entonces no es que el paper es solo una forma de ensalzar el ego de los investigadores, sino que necesitamos que sea publicado en una revista científica para que el conocimiento sea accesible y se pueda avanzar. Entonces, ¿cómo se escribe un trabajo? O sea, ¿cómo se escribe un informe final? Porque todo lo que estuvimos viendo hasta ahora apuntaba al protocolo, o sea, apuntaba al preproyecto, qué iba a hacer yo. O sea, yo lo que escribía en metodología lo escribía en tiempo verbal futuro. Se tomará, se realizará, porque todavía el proyecto no se inició. En cambio, si yo ya terminé el trabajo y tengo que hacer un informe final, lo que voy a describir es lo que ya se hizo. Entonces, ¿cómo se escribe un trabajo? ¿Se escribe diferente o de la misma forma? Tengamos en cuenta que el proyecto
título, introducción, objetivos e hipótesis, metodología y bibliografía o referencias bibliográficas. O sea, esa es la forma, ese es el formato que tenía mi proyecto. El archivo de mi proyecto, que se llamaba proyecto de tesis número 3220, ¿sí? Ese archivo en el procesador de texto que tengan ustedes, ya sea Word o cual sea, le cambian de nombre y ese mismo archivo, de llamarse proyecto número 3000 y pico, se va a llamar tesis número 1. O sea, ese mismo archivo, para poder utilizar la misma información con que trabajé en el proyecto. Ese mismo archivo entonces tiene título, introducción, objetivos, metodología y bibliografía. Lo que vamos a hacer es espaciar entre metodología y bibliografía, que estaba seguido, ¿se recuerdan? En metodología dijimos, le pusimos en metodología qué tipo de diseño tengo, cuál es mi población, qué es lo procedimental que voy a hacer, le pusimos variables, le pusimos análisis estadístico y aspectos éticos. Bueno, entre aspectos éticos, que es el último ítem de metodología, y bibliografía, hago un espacio. Clavo 10 o 20 enter para que haya un espacio. Y ahí, entonces, tenemos distintas opciones. La primera opción es poner entonces entre metodología y eh, bibliografía, poner resultados, discusión, agradecimientos, resumen o summary. ¿Sí? Eso depende de dónde lo estoy escribiendo, pero básicamente es resultados, discusión. Falta algo acá, falta conclusiones. En resultados, voy a poner también los resultados, el texto, lo verbal que yo estoy escribiendo, junto con tablas y gráficos. Recuerden algo, desde el punto de vista de la comunicación, una tabla o un gráfico es un anexo, es algo que se pone aparte. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando uno pone tablas o gráficos aparte, el lector tiene que estar leyendo los resultados y cuando ve que me refiero a una tabla, tiene que buscar más atrás la tabla o buscar el gráfico. Con el advenimiento de los programas de computación que me permiten compatibilizar distintas cosas, yo mismo me transformo en el editor, yo edito mi trabajo y le puedo ir intercalando tablas y gráficos dentro de resultados, que es mucho más cómodo de leer. Entonces, la opción 1, que es la más cómoda, es yo mismo voy incorporando tablas y gráficos dentro de resultados. La opción 2, entonces, a esto le ponemos anexos que son detrás de la bibliografía. Anexos, tablas desde la 1 hasta la N, gráficos del 1 hasta la N. Eso sería otro formato. Si ustedes han tenido experiencia en elaborar un trabajo científico, cuando uno envía los textos a una editorial para que evalúen el trabajo científico, los editores no quieren que las tablas y los gráficos uno los intercale en el texto. Lo que piden los editores es que uno lo ponga aparte porque ellos tienen ya las personas especializadas en la parte gráfica donde van a colocar las tablas y los gráficos donde, ¿sí?, la edición corresponda. ¿Sí? Eso es un modismo. Pero entonces, lo que yo recomiendo siempre es, si ustedes van a hacer una tesis de maestría, una tesis doctoral, ya pueden intercalar tablas y gráficos en resultados, pero si ustedes tienen que escribir un trabajo científico para mandar a publicar, la opción 2 es la que corresponde porque hay que mandarlos aparte a las tablas y aparte los gráficos. Bien. Resultados. O sea, ¿qué son los resultados? Los resultados básicamente es lo que encontré. Es una descripción ordenada y detallada de todo lo que encontré. ¿Cómo hago para empezar a hacer esa descripción? Lo que corresponde, que es una manera ordenada de hacerlo, es
ir detallando todo lo que obtuve en el orden de los objetivos. Los resultados son los que demuestran la evidencia que yo tengo de lo que planteé. Esa evidencia la tengo que escribir de una manera objetiva, ¿sí? Cuando decimos objetiva es lo más aséptica y limpia posible. No tengo que colocar en los resultados ningún adjetivo calificativo. ¿Sí? No vamos a decir porque esto es más importante que esto otro, porque no, no. En los resultados va la evidencia pura y cruda. Nosotros vamos a estar construyendo ciencia, que es lo que llamamos ciencias duras. Y le llamamos ciencias duras porque nos basamos en evidencia medible. Entonces, esa va a ser la evidencia que vamos a poner. Esos números no se discuten, esos porcentajes no se discuten si la metodología está bien hecha. Cuando digo no se discuten es no se cuestionan. Uno no debe cuestionar esos resultados porque son números obtenidos con una metodología correcta. Cuando uno intercala tablas y gráficos, ¿sí?, en el texto, tiene que estar referenciado en el texto. Por ejemplo, no puede ocurrir que uno esté escribiendo algo y hay pegada una tabla o hay pegada un gráfico. Eso no puede ocurrir. El autor le tiene que decir al lector en qué momento tiene que leer la tabla 1 o en qué momento tiene que ir a ver el gráfico 2. Entonces, por ejemplo, el promedio de los niños que poseen tal característica se presenta en la tabla 1. Y ahí, en el texto, el lector va a ir a ver la tabla 1 con todos los números necesarios, ¿sí? Pero el lector va a verlo solo cuando el autor dijo que tenía que ir a verlo. Las tablas tienen que ir con una leyenda que indique que es una persona que abre un trabajo, tiene que poder ver una tabla y en la leyenda indicar de qué se trata. Las tablas van con leyendas por un lado, los gráficos van leyendas por otro y son con números consecutivos. Tabla 1, 2, 3, 4, gráfico 1, 2, 3, 4. O figuras 1, 2, 3, 4. Y si los resultados son suficientemente grandes, si hay mucho resultado, para que el lector tenga más ordenados esos resultados, se pueden dividir en subtemas, ¿sí? Dentro de resultados podríamos tener resultados sobre variables de un tipo, variables de otro, y con nombres diferentes, con subtemas, con subtítulos, dividir esos resultados. Las opciones de cómo uno va a escribir esto tiene que ver con tres ítems que vamos a ver. Hoy vamos a ver solo resultados, pero con tres ítems que vamos a ver en estas semanas. El primer ítem, que es lo que estamos nosotros hablando hoy, es el ítem resultado propiamente dicho. Entonces, ya vamos a ver las próximas semanas que también vamos a hacer una discusión y también vamos a emitir conclusiones. Entonces, una opción para escribir el trabajo final es colocar resultados por un lado, discusión por otro y conclusiones por otro lado. A veces hay trabajos científicos que prefieren ir dando los resultados a medida que van discutiéndolos. Entonces, resultados y discusión es un ítem y aparte van a colocar las conclusiones. Mientras que otros autores prefieren colocar los resultados todos juntos y aparte colocar discusión y conclusiones. Si ustedes me preguntan a mí, yo recomiendo para las personas que no están acostumbradas a escribir, a comunicar esto con método científico, utilizar la opción A, utilizar resultados por un lado, discusión por otro lado y conclusiones por otro. Es como que es más sencillo, es más ordenado poder verlo. Disculpas. Por ejemplo, miren, acá tenemos un trabajo sobre un trabajo médico que dice valor pronóstico de la asincronía miocárdica en pacientes con esto. Bueno, con gated SPECT anormal. Muy bien, este es el trabajo científico.
Está publicado en una revista que es la revista de la Federación Argentina de Cardiología, es del año 2017. Esto que se ve acá es la forma de nombrar un trabajo que tiene que ver con el volumen, el capítulo y el número de página inicial y final. Y luego tenemos el resumen de todo el trabajo científico. Fíjense, tiene una pequeña introducción, después marca los objetivos, luego materiales y métodos, resultados. Acá no discuten en los resúmenes y se ponen las conclusiones, ¿sí? Ese es el trabajo que vamos a ver ahora en la parte de introducción. No, perdón, la parte de resultados, mil disculpas. Miren los resultados. Acá tenemos la introducción del trabajo. Yo sé que no se ve nada todavía, pero o se ve muy chiquitito. Aquí tenemos la introducción del trabajo y acá tenemos resultados. Eh, el resultado dice, de los 725 pacientes a los que se le realizó el SPECT, mirar tabla 1. ¿Ven? Esto es lo que les digo. Cuando comenzamos los resultados, el lector le dice perdón, el autor le dice al lector en qué momento tiene que ir a ver la tabla 1. Y lo que yo les comentaba es, miren ustedes, la tabla 1 la pusieron acá arriba, cuando yo, si lo hubiese editado, lo hubiese puesto después. Pero bueno, por alguna razón, los editores de la revista les pareció estéticamente mejor poner la tabla 1 acá. Y en la tabla 1 están todos los números y los resultados que se obtuvieron. Bueno, hay tres formas de comunicar en ciencia. Nosotros tenemos tres maneras de comunicar en un trabajo científico, tesis, paper o lo que sea. Uno puede comunicar las cosas con texto, explicándolo, bla, 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 bla. Uno puede comunicar las cosas con una tabla donde tiene mucha carga, generalmente numérica, y uno puede comunicar las cosas con un gráfico. Lo que no se puede hacer es comunicar las cosas de las tres formas posibles, porque es como si yo estuviera diciendo, em, qué sé yo, la diabetes es un factor de riesgo para la obesidad, al revés, la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes, porque la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes, porque la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes. Dije tres veces lo mismo. Si yo lo digo en texto, si yo lo pongo en una tabla y si yo hago un gráfico, estoy diciendo tres veces lo mismo. Es como si estuviera repitiendo tres veces el mismo texto. Y eso no se debe hacer. Uno tiene que elegir en el siguiente orden decir las cosas. Primero, hay que tratar de decir todo lo que yo pueda en el texto. Segundo, aquello que en el texto es muy cargado, muy pesado, lo digo en una tabla. Los lectores pueden leer una y otra vez la tabla y entenderla mucho mejor que si estuviera escrito todo lo que dice, por ejemplo, esta tabla de acá. Si yo tuviera que escribir todo lo que dice la tabla 2, sería muy, pero muy complejo y es más fácil poner la tabla con los números que tener que describirla. Y si una tabla es muy confusa, recién ahí uno hace un gráfico. Entonces, ese es el orden de prioridades. Primero texto, si en el texto es muy confuso, a una tabla, si en la tabla es muy confuso, a un gráfico. Entonces, miren eso, miren lo que le decía, cada tabla tiene un pie, donde en ese pie está explicado qué se hace o qué se muestra en la tabla, y si hubiera algo en particular que hay que explicar que no se entiende con la primera lectura, se explica en la tabla. Fíjense que esta tabla tiene, por ejemplo, la tabla 1 tiene su título y abajo tiene una explicación sobre términos que están metidos ahí adentro. Miren estos gráficos, si estos gráficos hubiera que hacer tablas con eso, no se entenderían. Entonces, miren que los autores de este trabajo hicieron este tipo de gráfico. Estos gráficos los vamos a ver cuando demos las clases de bioestadística. Se llaman gráficos de sobrevida de Kaplan-Meier, con curvas de diferencias de log-rank. Lo vamos a ver en bioestadística y vamos a ver que esto ponerlo en una tabla es muy complejo. Por lo tanto, es preferible darle una mirada general a un gráfico que mirar una tabla. Otro ejemplo de resultados es, miren, colocan los resultados de los autores,
los resultados son generales, me da valores generales, pero en algún momento me dice, no, mira, acá anda a mirar la tabla. Esta tabla que tenemos acá sería muy confusa de describir todo esto en texto. Y este gráfico, los autores creyeron conveniente poner este gráfico porque se entendía mejor lo que quieren decir mirando el gráfico y no leyendo la tabla o viendo el texto. Otro ejemplo de un trabajo sobre alta hospitalaria el mismo día con una angioplastia, ¿sí? Fíjense, tenemos que comienzan los resultados aquí abajo y luego los resultados son tablas y tablas y tablas. Y aquí hay algo importante. En general, en general, casi ningún trabajo de ciencias de la salud, estamos hablando de trabajos de tipo epidemiológico, que es lo que han planteado creo que todos ustedes, casi ningún trabajo tiene como objetivo de hacer una descripción demográfica. Nadie tiene como objetivo hacer una descripción demográfica de la muestra o de la población, pero siempre la tabla uno es la tabla de demografía. ¿Por qué? Porque la tabla uno, que es la tabla demográfica, pone en contexto al lector sobre qué población en particular estamos trabajando. Porque, por ejemplo, dos licenciados en nutrición que están trabajando en dos hospitales diferentes, que están trabajando sobre, supónganse, sobre embarazadas, ¿sí? Están trabajando en la nutrición de embarazadas y están trabajando en dos instituciones hospitalarias diferentes. Y uno de ellos hace un trabajo científico con resultados cuando el promedio de edad de la embarazada fue de 19 años. Y otro hace otro trabajo científico cuando el promedio de edad de la embarazada fue de 30 años. Fíjense, con solo decir que el promedio de edad de las embarazadas de un trabajo fue de 19 y del otro fue de 30, estamos hablando que, aunque hayan definido la misma población estadística, con los mismos criterios de inclusión y de exclusión, a los dos hospitales van personas diferentes. En uno van mujeres embarazadas más jóvenes y en otro van mujeres embarazadas más longevas. Entonces, estamos hablando de poblaciones que pueden responder diferente. Por eso siempre la tabla uno de todos los resultados es la tabla demográfica. ¿Sí? Miren, acá tenemos las características de los pacientes, de los procedimientos, se resumen en tabla uno. ¿Ve? La tabla uno es características de los pacientes. Y hacemos una tabla demográfica donde explicamos cuál es la parte descriptiva de esos pacientes para que el lector entienda de qué tipo de población estamos hablando. De nuevo, esto ya lo vimos y decía, de los 725 pacientes, miren la tabla uno. Y en la tabla uno tenemos la edad, qué porcentaje de sexo tenemos, qué porcentaje de hipertensos, diabéticos, dislipemios, tabaquistas, etc. Y fíjense lo que decimos, para la comodidad del lector están divididos como en categorías. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las características que quería medir Lourdes? Que decíamos, bueno, la podemos agrupar en varias características diferentes, etcétera. Miren esto, acá los autores decidieron decir resultados. Bueno, estos son los factores de riesgo cardiovascular, estos son los antecedentes cardiovasculares, son las características del electrocardiograma. Y así dividieron para una mejor lectura, porque acuérdense, no solo se trata de hacer un trabajo científico bueno, sino también saberlo comunicar. Entonces, para comunicar, decidieron dividir en distintos aspectos que resumen mejor la información. Hay algo que es importante, que ustedes todavía no lo vieron, porque en el caso de ustedes metodología está primero y estadística está después, que es que no solo describen las tablas, sino que además se hacen análisis estadísticos. Eso lo vamos a ver durante el cursado de bioestadística, pero esta tabla hace dos cosas a la vez. Describe, por un lado, estas dos poblaciones, que le llaman grupo 1 y grupo 2, y además hace un análisis estadístico para ver si son diferentes o no esas dos poblaciones. Luego, las figuras. ¿Se acuerdan que decíamos, vamos a hacer una figura solamente cuando haga falta? Yo les sugiero que ya a esta altura
cuando ya estamos pasando un cuarto del siglo XXI, dejen de hacer gráficos, por ejemplo, gráficos de torta, con el porcentaje de pacientes de acuerdo al sexo. O sea, hacer un gráfico de torta donde diga que el 75% fueron del sexo femenino y el 25% fue masculino, o sea, hacer una torta con solamente dos pedacitos es realmente hacer perder espacio a un trabajo científico. No vale la pena. Vale la pena hacer gráficos cuando, por ejemplo, este gráfico tiene muchas diferentes etiologías de la cardiopatía, que esto se entiende mucho mejor en un gráfico que ponerlo todo en una tabla o que escribirlo en el texto. Entonces, no hagan gráficos sencillos, primitivos, porque lo único que hacen es perder tiempo y además poner de mal humor a los árbitros. Entonces, en resultados del trabajo final, vamos a hacer una descripción detallada, pero no debemos redundar en la información. Es decir, no decir dos veces lo mismo es no poner la misma información en texto, en tablas y en gráficos. ¿Sí? Recuerden ustedes, en los trabajos científicos siempre se habla en tercera persona. ¿Sí? Nunca hablamos como nosotros tuvimos, nosotros obtuvimos, sino se obtuvieron, se consiguieron. ¿Sí? La forma de redactar los resultados es en tercera persona. Es una forma de escribir un modismo. Muchas gracias por escuchar. Se nos ha ido Emilce y yo como estaba presentando recién la pude entrar ahora. Mil disculpas, Emilce. Bueno, ¿qué tal? ¿Alguno de ustedes alguna vez escribió un trabajo científico? No, profe, yo no. Bueno, ¿ustedes todas hicieron trabajo final para recibirse de licenciadas? Sí, Ah, profe. Sí, está es, Santiago, licenciados. Sí. ¿Sí? Bien. Muchas veces todo esto se hace, yo no digo que no se haga, se hace cuando uno hace el trabajo final de grado, pero es porque te lo mandan a hacer. O sea, la directora me dijo que haga tal cosa y yo la hice y acá escribí tal cosa. O sea, no se hace demasiado pensándolo. Tampoco hay mucho tiempo y tampoco hay mucha madurez porque estamos apuntando a otra cosa. La idea de un posgrado, de una especialidad, de una maestría, es que ustedes vayan entendiendo el porqué de cada una de estas partes. ¿Sí? Nosotros nos basamos en la comunicación científica para ir para atrás para ver cómo se hace ciencia con esto. Así que cuando lean un trabajo, no solo lean el resultado del trabajo científico, sino ahora que están cursando esta materia, miren cómo hicieron para hacer metodológicamente la redacción. ¿Qué pusieron acá? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? Cuando uno lee un trabajo, mira los resultados, mira las conclusiones. Pero ahora, mientras están cursando esta materia, miren, mira cómo pusieron los resultados, mira que pusieron esto acá, esto allá. ¿Sí? Así que esa es la idea de analizar la comunicación científica. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas con esto? No, profe. ¿Algún comentario? Tampoco. ¿Todos hablaron por lo menos para decir buenas tardes, buenos días? ¿Iván habló? ¿Santiago? ¿Están ahí? Sí, sí, profe, estoy acá. Nada más ¿Cómo andas, que Santiago? entré después, así que no quería Bien, interrumpir. bien, bien. Bueno, entonces, el próximo encuentro es el 12 de abril. 12 de abril tiene que ser sábado, ¿no es cierto? 12 de abril tiene que ser sábado, correcto. Eh, ¿Les parece que para la próxima entrega, afinando, tengamos hasta el miércoles 9?
si les parece, de retocar algo más de sus proyectos. Bueno, profe. ¿Les parece? Sí. Sí, Bien. sí, sí. Entonces, miércoles 9, los que no entregaron la vez anterior. Miércoles 9, los que sí entregaron, pero quieren hacer algún cambio. Y yo ahora dejo la grabación y si alguno quiere plantearme algo en particular de su proyecto, lo charlamos ahora. Sí, vamos a frenar. Entonces, queda en la grabación, porque después se olvidan, miércoles 9 de abril a las 23:59, tiempo de cierre para entregar la nueva parte del proyecto. Obviamente, lo que vimos hoy, que resultados, no entra en el proyecto. O sea, resultado es lo que van a tener que escribir cuando ya hagan el trabajo final. Así que